pues el tema de Felipe Calderón y ahora en Ciudad Juárez. Y qué mejor que hacer un enlace pues con Rocío Gallegos, pues la directora de este medio de comunicación, La Verdad, allá en Juárez, que nos está acompañando nuevamente y que está precisamente haciendo un artículo que se está publicando en La Verdad y en pie de página titulado La desmemoria de Felipe Calderón en Ciudad Juárez. Rocío Gallegos, buenos días, bienvenida. Hola, muchas gracias Ernesto por este espacio. Y sí, efectivamente, el día de ayer estuvo en Ciudad Juárez el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Él no había estado en esta ciudad desde febrero del 2012. Fue la última ocasión que estuvo en un acto público como presidente de México. Y desde entonces no había estado aquí. Hay que recordar que Felipe Calderón pues es un presidente que tiene un lugar en la historia de Ciudad Juárez porque ha generado con su estrategia de seguridad de esa guerra contra el narcotráfico, pues bueno, se ganó ese lugar por el dolor que causó a miles de familias juarenses, ¿no? Estamos hablando durante su sexenio una serie de operativos militarizados con los que buscaba garantizar seguridad y la paz. Después de una masacre que es conocida, que ocurrió el 30 de enero del 2010 en Ciudad Juárez, trajo un esquema de seguridad que denominó Todos Somos Juárez, ¿no? Y él del 10 a febrero del 2012 venía de manera frecuente para evaluar con los sectores sociales lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, ayer fue su reencuentro con la comunidad juarense y bueno, nosotros consideramos y se vio como si el expresidente no tuviera memoria, si él considerara también que los juarenses no tuvieran memoria y no recordaran lo que se vivió. Tenemos que decir que esa estrategia de seguridad con la que buscó él enlutó a más de 10.500 familias en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, él llegó a participar en un foro económico donde hablaba y decía que eh, la lucha que él emprendió contra el crimen organizado fue para asegurar una estrategia con la que buscaba restablecer el Estado de Derecho. Y él decía, es necesario para el crecimiento económico. Prácticamente en esta participación del foro donde habló más de una hora, él reivindicó su estrategia. Dijo, esta fue la razón de nuestra estrategia de seguridad, muy cuestionada, en fin, él decía eso, ¿no? Pero nosotros lo que buscábamos era aplicar la ley y la vigencia del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque querían asegurar la cuestión económica. Eso fue lo que dijo en este reencuentro que tuvo con la comunidad fronteriza en Ciudad Juárez, Ernesto. Ya, Rocío Gallegos, ahorita hablábamos en la mesa y no sé, Manuel Hernández Borbolla, Alberto Nájar y el propio Alejandro Almazar decían o decíamos, pues no parece desmemoria, parece cinismo del presidente López Obrador, así que pues es un asunto de un cuadro patológico o quién sabe cómo interpretar esta parte del expresidente Felipe Calderón ahora en Ciudad Juárez. ¿Cuál fue? Digo, sé que es el sector empresarial, pero ¿cómo sienten que fue recibido por allá Felipe Calderón? Uno dentro de ese coto de poder y otro fuera, la percepción de la población. Bueno, como bien dices, él estuvo blindado en ese evento pues con empresarios que también estuvieron sentados con él en aquel entonces y que ahora volvieron a reunirse con él. Sin embargo, la verdad se dio la tarea de buscar a representantes de sectores sociales para que nos comentaran sobre la visita del expresidente, ¿no? Y que, bueno, pues había dejado tantas víctimas y después de tanto tiempo regresaba a esta comunidad, ¿no? Hubo personas que efectivamente
dijeron lo que tú estás diciendo, ¿no? Que es un cinismo del presidente porque consideran que no tiene calidad moral de venir a Juárez y menos para dar lecciones ni de economía, ni de gobierno, ni de seguridad, ni de nada. Eso sí lo dijeron, nosotros estuvimos hablando, por decir, con el Óscar Enríquez Pérez, que él es director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, y él decía, no es bienvenido ni como ciudadano, ni como expresidente, por todos los prejuicios que a nosotros nos causó, por una política mal pensada, contra el narcotráfico. También entrevistamos, por decir, a la doctora Leticia Chavarría. Ella en su momento estuvo sentada en la mesa de seguridad con el presidente Calderón y él decía, ella nos comentó previo, unas horas antes de la visita de Calderón, decía que esta es una persona responsable de lo que ha ocurrido en Ciudad Juárez en años, ¿no? Y que no tiene calidad moral de venir a decir o a fomentar el desarrollo cuando en materia de seguridad, pues hemos visto que siguió, no hubo justicia, que era lo más importante, que también se buscaba con estas estrategias y no hubo nada, ¿no? Y aparte también confirmaban que todas estas estrategias él las puso en marcha con un personaje que ahorita está detenido y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, y me refiero a Genaro García Luna. Entonces decían, ¿con qué calidad moral? Él fue su brazo derecho y ahora él viene a hablarnos de decir de aplicación a la ley y de Estado de Derecho. Fue algo realmente que sí levantó pues la inconformidad de algunos sectores. El día de ayer hubo empresarios, tenemos que decirlos, que sí cuestionaban eso y sí mencionaban, ¿no? Dice, él piensa que su administración está bien, por decir, eso nos lo comentó Jesús Manuel Salayandía, que es el dirigente de la Cámara de la Industria, y le decía, una de las cosas que nosotros siempre le vamos a criticar es esa guerra contra el narco, y que a Ciudad Juárez le tupió, decía el empresario, dice, porque nosotros lo vimos, como a partir de las 6 de la tarde la ciudad moría, como había miles de negocios cerrados, cientos quemados, miles de personas asesinadas, dice, eso no podemos decir como que no pasó nada, dice, pero pues siempre va a ser interesante escuchar a ver quién dice a la vuelta de unos años el presidente que encabezó una guerra que dejó pues a esta ciudad en medio del dolor. Esas fueron las reacciones, Ernesto. Pues sí, y es que es Genaro García Luna, es Luis Cárdenas Palomino y ahora Iván Reyes Arzate, personajes pues en materia de seguridad claves en la administración de Felipe Calderón y que pues ahora todos detenidos y el día de ayer precisamente Iván Reyes Arzate pues ya se declaró culpable por narcotráfico y que como bien dices que el presidente Felipe Calderón vaya y se pare ahí después de esto que está sucediendo a nivel internacional y que además, pues con un saldo tan cruento en Ciudad Juárez como bien señalas de más de 10,000 personas que perdieron la vida. Déjame, me detengo en el ángulo de lo que plantea el propio presidente Felipe Calderón y que lo retomo precisamente del texto que estás escribiendo, ¿no? Que cuando él habla de su guerra contra el narcotráfico, dice, su estrategia, dice, el primero fue que imperara la ley y que no imperara el crimen organizado. El segundo, el más importante, dijo, fue el fortalecimiento de instituciones de seguridad y justicia. Y el tercero, la reconstrucción del tejido social. Y lo plantea Rocío como si hubiera logrado todo. ¿Cuál es tu valoración ahí sobre este tipo de declaraciones? Y vuelvo a plantear también de la población, una vez que se va enterando de las declaraciones que hizo el expresidente. Yo, considerando, él enumera esos aciertos, porque él así lo dijo, fueron aciertos de la estrategia que él implementó. Si vemos los resultados, creo que siguiendo esos índices que él señala, estaríamos hablando de un fracaso. Estaríamos hablando de un fracaso porque ni durante la implementación de su estrategia, ni ahora ha imperado la ley. Sigue generándose y sigue teniendo el control en muchos territorios, lo que es el crimen organizado. Y segundo, o sea, las instituciones de seguridad y justicia son las que más quedan a deber.
no lograron ese fortalecimiento, pese a que hubo millones de dólares a los que se le esa capacitación de agentes, de investigadores, y un resultado de eso o algo que pudiera medir esto es la falta de justicia de todos esos miles de homicidios que se generaron. O sea, fueron homicidios heredados en la impunidad. Entonces, no puede venir a hablar de esto. Y en cuanto al tejido social, hubo millones de pesos, miles de millones de pesos que se invirtieron en Ciudad Juárez. Nunca hubo claridad ni transparencia sobre el destino de esos recursos y la verdad no se ve. O sea, nunca se vio y realmente han quedado pues pulverizados con la situación de rezagos y la violencia que aún continúa. Entonces, si analizamos a la luz de esos índices que él menciona como aciertos, yo me atrevería a decir que estamos hablando de un fracaso y de una política, ¿no? Entonces, ese es un panorama. Y el otro que de veras, cuando lo estaba leyendo, apenas si podía creerlo, cuando habla de la masacre de Villas de Salvarcar, el planteamiento que está haciendo, pues que no corresponde, Rocío, con lo que declaró en esos entonces, pues donde prácticamente los hacía a estos jóvenes narcotraficantes, delincuentes y demás, y que se atreva a hablarlo en Ciudad Juárez, Rocío. Sí, eso realmente fue algo que dijimos, no, no, o sea, ¿qué estamos escuchando? Tenemos que decir que fue algo, una sola mención, sin embargo, tenemos que recordar que, bueno, se refiere a una masacre que ocurrió en un sector de Ciudad Juárez que se llama Villa de Salvarcar, que está al suroriente de la ciudad, donde el 30 de enero, en una reunión de adolescentes, De 2010, del año del 2010, 2010. sí, el 30 de enero del 2010, fueron asesinados 15 adolescentes. En ese entonces el presidente se encontraba de gira fuera del país y cuando le llega la noticia y le preguntan sobre la situación que se está viviendo, él señaló que pues eran pandilleros, ¿no? Después se tuvo que retractar, vino a Ciudad Juárez al mes siguiente, en febrero, y ahí fue donde fue increpado por la mamá de dos de estos chicos, sus dos únicos hijos, uh, fueron asesinados, y me refiero a la señora Piña, y ahí ella lo enfrentó y le señaló y le dijo que no era bienvenido, ¿no? Incluso le dijo, no te puedo dar la mano, sí, sí, pues la por lo que imagen. había dicho, y pidió una disculpa para sus hijos, ¿no? En ese entonces. Y justo en ese mismo lugar, en esa misma sede, donde la señora Dávila Piña le decía, no le voy a dar la mano porque usted no es mi amigo, porque yo no le puedo dar la bienvenida, usted no es bienvenido en Ciudad Juárez. Ayer se presentó Felipe Calderón y Sí, ahí sí. habló de lo que fue para él un éxito y ha sido un éxito su estrategia. Incluso es algo que como conferencista ha estado promoviendo, difundiendo como un éxito en diferentes escenarios, no solamente de México, sino del mundo. Y mire, para muestra un botón de esto que está señalando ahorita Rocío Gallegos, le leo la cita textual del presidente sobre el tema. Dice, eso hicimos aquí en esa dolorosa tragedia de Villas de Salvarcar, donde después de que murieron aquellos muchachos, se construyó ahí campos deportivos, de juegos, equipos de fútbol. Tan, tan. Ese es Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, como me gusta mencionarlo a mi colega Alberto Nájar. Rocío, ibas a comentar algo. Sí, tenemos que decir que se buscó tener unas declaraciones adicionales a lo que él dijo en su ponencia. Había preguntas que hacérsele al expresidente, ¿no? A su regreso a Juárez. Sin embargo, no quiso declarar nada. Dijo que él había aceptado regresar con la condición de no hablar con la prensa. Sí se disculpó. Yo personalmente lo abordé y él en unos momentos en los que él salió a tomarse un café, aceptó también tomarse fotos con gente que se lo pidió, selfies, y ahí fue donde yo lo abordé y le preguntaba
una serie de cosas y cuestiones que tenía que responder. Sin embargo, él me dijo, discúlpame, no acepté venir con la condición de no hacer declaraciones a la prensa. Me siento muy bien estar aquí, pero no voy a hacer ninguna declaración, lo lamento. Y no quiso abundar. Había cosas que señalar y sobre todo lo que había expuesto unos minutos antes ante un foro de empresarios donde venía a hablar sobre pues algunos tips, consejos de lo que se tenía que hacer o que tenían que buscar para que hubiera realmente un crecimiento económico. Pues sí, además, una ciudad tan herida precisamente por las decisiones de ese presidente en ese sexenio. Rocío Gallegos, te queremos agradecer como siempre que nos hayas tomado la llamada. Gracias por hacer esta crónica de la visita del presidente Felipe Calderón con ese cinismo o desmemoria, como lo quiera usted ver o mirar. Pero ese es este expresidente que aunque le están deteniendo a toda su gente cercana, haga de cuenta que lo están rodeando, le van deteniendo a todos las personas claves en materia de seguridad durante su sexenio, los van deteniendo, es como si los estuvieran rodeando las autoridades estadounidenses. Vamos a ver en qué depara eso. Rocío Gallegos, directora de La Verdad, allá en Juárez, como siempre, gracias, un abrazo. Muchas gracias, Ernesto, que tengan buen día. Hasta pronto.